En los años 90 el neoliberalismo marca muy fuerte a la sociedad argentina. Una, después de la recuperación del sistema constitucional, de una democracia incipiente, comienzan a afirmarse políticas neoliberales donde ponen las privatizaciones, la entrega de bienes y recursos a empresas extranjeras, es decir, se implanta lo que es la política del mercado, se prioriza el mercado como que esto va a permitir superar el hambre y la pobreza en el país. Al contrario, esto la agudizó más. Ahora, ¿cuál es el rol de los organismos de derechos humanos frente a esto? Creo que hay que diferenciar un poco los organismos. Después de ese gran movimiento que tiene que ver con la dictadura militar, que tiene que ver por el derecho de verdad y de justicia, que continúa hasta el día de hoy, que comienza a abrirse espacio de los juicios, pero después comienza también, en la época de Menem, la liberación de los represores, con la amnistía a los represores. Creo que esto va marcando una tendencia en la sociedad y también los avances de la impunidad. En educación también se trata de restringir el derecho del pueblo. Las alianzas que hace Menem neoliberales son con los países como Estados Unidos, con lo que le llaman en ese entonces las relaciones carnales con los Estados Unidos. En Estados Unidos está George Bush, padre, todavía, y se van afirmando gobiernos neoliberales en el continente. Pero la política de derechos humanos en ese entonces queda, no digamos congelada, desde el Estado sí, es decir, no avanzar con el derecho al juicio, la liberación de los represores, y comienza una etapa bastante ecléctica entre los organismos, algunos que se van acercando al gobierno y uno entiende que madres, abuelas, familiares, hijos, que tienen sus seres queridos desaparecidos, su objetivo estaba centrado ahí, buscar la verdad, la justicia, juicio y castigo de los responsables. Pero también en las grandes movilizaciones, hasta ese entonces, había algo que quiero recuperar. Una de estas marchas de la época de la dictadura y en la década de 90, la deuda externa y la represión eran juntos. La deuda inmoral injusta que creció con el hambre del pueblo. Un dato nomás, habría muchos otros. Cuando la dictadura militar derroca al gobierno de Isabel Perón, la deuda externa argentina ascendía a 8.000 millones de dólares. Cuando la dictadura entrega el gobierno a Alfonsín, la deuda externa creció a 45.000 millones de dólares. Esto es tremendo, ¿no? Pero mucha de esa deuda inmoral de negociado de los militares que quedaron en la total y absoluta impunidad, que los organismos de derechos humanos levantábamos como lucha, que la deuda externa era parte de la represión de los 30.000 desaparecidos. Los militares no hicieron lo que hicieron porque se volvieron locos, no. Había un proyecto perfectamente definido, concreto, que llevó a la situación que estábamos viviendo. Y esto lo asume Alfonsín, después se lo traspasa a Menem. Menem, en su neoliberalismo, hay que tener en cuenta que es el único gobernante
que estuvo 10 años en la presidencia. La otra cosa importante en esto, que en un acuerdo con Alfonsín plantean la reforma constitucional del año 94, donde se le da mayor participación a las provincias. Se trata de ver si hay una relación entre lo que es la violación de los derechos humanos con lo que está pasando actualmente con la pobreza, con la marginalidad. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ver la política de Menem, que entrega todos los recursos, dolariza el país y llegamos a la grave situación que estamos. Pero la reforma constitucional del año 94 le sirve para la reelección de Menem. Y esto ha sido fatal para la vida de nuestro pueblo. Ahí se perdieron muchísimos recursos, en educación se retrocedió muchísimo, y esto es lo que ha dejado como consecuencia el neoliberalismo durante la época de Carlos Saúl Menem. Ahora, la lucha de los organismos de derechos humanos fue por la verdad, por la justicia y por la reparación. Después de esto viene la época con graves consecuencias de la Rúa, que seguía más o menos la misma política neoliberal de Menem, pero esto termina la alianza en un fracaso total, y después lo que fue 2001, 2002, la fuerte represión. Tal vez en Argentina tendría que estar en el libro Guinness, porque en muy poco tiempo pasaron 5 presidentes, y hasta que hay una pequeña época de transición neoliberal también, con Eduardo Luis Duarte. Esto es lo que pasa hasta esa situación muy dura, que el vaciamiento de los recursos del país y la pobreza en aumento, y la huida después de Fernando de la Rúa, todos los desastres que se producen en el país, y después viene al final de todo esto el llamado elecciones, donde asume Néstor Kirchner con muy pocos votos, el 22%, y Menem se retira de la competencia que tenía que enfrentarlo a Néstor Kirchner.